¿Cuántas veces, en nuestra desesperación por resolver las cosas deprisa, nuestras palabras han empeorado la situación? Qué difícil es callar cuando queremos tener la razón. Abigail nos enseña a pedir dirección a Dios antes de reaccionar. Hoy quiero que hablemos de una mujer que supo qué decir y cuándo callar en el momento más crítico de su vida. Hay días en los que el hogar parece hablar en voz baja. La lluvia cae. El vapor del humidificador se eleva lentamente. La casa respira su propio ritmo mientras intento poner en orden las pequeñas cosas de cada día. Mientras me preparo para comenzar el día, me encuentro pensando en Abigail. Hay algo de su historia que me acompaña desde hace tiempo. Quizás alguna de ustedes conocen bien su historia y quizás otras nunca la han escuchado. Así que hoy quiero que caminemos juntas por uno de los relatos más hermosos y profundos del Antiguo Testamento que encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25. Durante años pensé que si encontraba las palabras correctas, lograría que me entendieran. Pensé que si explicaba mejor mis intenciones, si era paciente, si insistía un poco más, entonces la otra persona comprendería que yo no estaba en su contra, que no era una enemiga, que no buscaba herir. Pero con el tiempo descubrí algo. Algunas personas escuchan nuestras palabras a través de heridas que nosotros no provocamos. Y entonces una sugerencia parece una crítica. Una necesidad parece una exigencia. Y una mano extendida parece una amenaza. La paz no llega cuando finalmente encontramos las palabras perfectas. La paz llega cuando descansamos en las manos de Dios aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Hoy, la mañana empezó de una forma distinta. La casa se quedó en silencio, los niños se fueron a estudiar por unas horas y volví a ser yo con mis pensamientos. Voy a aromatizar mi hogar con estas gotas de esencia de eucalipto en este humidificador y a la vez aromatizante. Este lo adquirí hace 3 o 4 años aproximadamente, cuando mis hijos tuvieron una temporada con muchas enfermedades respiratorias, que ahora ya no se dan tan seguido, pero aún así continúan. Lo hago porque, como sabrás, vivo en un apartamento. La ubicación de este no está donde pueda darle los rayos de sol todos los días. Son de aprovecharse solo por las mañanas. Ventilo mi hogar, abro las ventanas de todas las habitaciones y coloco este humidificador para que le dé un respiro y ayude a disipar la humedad, mientras a la vez le da un aire o un aromatizante, ya sea con alguna esencia de vainilla, lavanda. En este caso tengo eucalipto por la temporada de lluvia que nos acaba de visitar a Guatemala. Y mientras me preparo realizando los quehaceres, a limpiar, a mover muebles, y mientras mis manos ordenan espacios físicos, mi mente ordenaba mis pensamientos. He estado meditando mucho en una mujer de la Biblia
que te comenté, me inspira profundamente. Y la Biblia nos dice en 1 de Samuel, capítulo 25, que ella es una mujer de buen entendimiento. Era hermosa de apariencia, pero no solamente de apariencia, sino por dentro. Pero lo que realmente me cautiva es su entereza, su positivismo, su prudencia y su tremenda sabiduría. Abigail estuvo casada con Nabal, un hombre que la Escritura describe como áspero y de malas obras. Siempre me ha intrigado Nabal. ¿Cómo se puede tener tanta amargura en el corazón? Tenía a su lado a una mujer que buscaba su bienestar y él solo se enfocó en su ingratitud. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muchas veces en la desesperación por resolver las cosas, la influencia de nuestras palabras puede orillar a un esposo a cometer errores. Sin embargo, Abigail nos enseña el valor de saber callar cuando se debe y, ante todo, pedir dirección a Dios antes de presentar cualquier situación. La amargura de un Nabal destruye, pero la prudencia de una Abigail rescata y edifica. Mientras preparo estas tortitas, una receta que ha pasado de generación en generación en tantos hogares guatemaltecos, pienso en todas las mujeres que nos precedieron, nuestras madres, abuelas, mujeres que sostuvieron hogares enteros con sabiduría y paciencia y mucha fe, mujeres que comprendieron que amar a otros también implica aprender a convivir con sus limitaciones. Descubrí algo que me conmovió. Las abuelas no agregaban papas solamente por la receta. La agregaban porque una libra de carne muchas veces no alcanzaba para alimentar a toda la familia. Entonces hacían algo extraordinario. Tomaban algo pequeño y lo convertían en suficiente. Con un poco de carne, unas papas y mucha dedicación, lograban alimentar una mesa llena de hijos. Y mientras pensaba en eso, me pregunté si no era precisamente esa una de las formas más silenciosas del amor. Tomar lo que se tiene, aunque parezca poco, y convertirlo en algo capaz de sostener a otros. Quizá por eso las tortitas me recuerdan tanto a nuestras abuelas, porque ellas entendían algo que esta generación está olvidando, que la abundancia no siempre consiste en tener más. Muchas veces consiste en aprender a administrar bien lo que ya tenemos. Ellas aprovechaban las papas que habían quedado del día anterior, los tomates más maduros, el pan que ya nadie quería. Nada se desperdiciaba y mientras mezclo estos ingredientes pienso que Abigail también poseía esa clase de sabiduría, una sabiduría de quien sabe construir paz en los recursos que se tiene, la sabiduría de quien sabe evitar una tragedia sin levantar la voz, la sabiduría de quien sabe transformar una situación difícil en una oportunidad para hacer el bien. Y quizás por eso seguimos recordando a mujeres como Abigail y a mujeres como nuestras abuelas, porque ambas entendieron que los hogares no se sostienen solamente con recursos, se sostienen con sabiduría. Y quizás Abigail entendió algo parecido. La Biblia la describe de una manera muy sencilla. Su sabiduría, su capacidad para ver más allá de la reacción del momento. Pero el mismo versículo también nos habla de su esposo, de ese hombre duro, de malas obras.
Y aquí encontramos un detalle muy importante. El nombre de Nabal significa necio, insensato o falto de juicio. De hecho, más adelante Abigail misma diría, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Primera de Samuel 25:25. La Biblia no está usando simplemente una palabra para insultarlo. Está describiendo una condición de su carácter. Nabal era un hombre que actuaba sin sabiduría, reaccionaba con orgullo, que no sabía reconocer el bien que otros habían hecho por él. Para entender mejor la historia, también necesitamos hablar de David. En ese momento, David aún no era rey. Había sido ungido por Dios, pero seguía viviendo tiempos difíciles, huyendo de Saúl. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal durante mucho tiempo. Cuando llegó la época de la esquila, David envió mensajeros para pedir provisiones de una manera respetuosa. Pero Nabal respondió con desprecio. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Primera de Samuel 25:10. Aquellas palabras encendieron la ira de David, tanto que decidió marchar con sus hombres para vengarse. Y aquí es donde la historia se vuelve tan humana. Porque no solo vemos la insensatez de Nabal, también vemos que incluso un hombre conforme al corazón de Dios podía reaccionar impulsivamente cuando era herido. David estaba dispuesto a actuar desde el enojo. Nabal actuaba desde la necedad, y en medio de ambos aparece Abigail. Una mujer guiada por la sabiduría, porque ella comprendió algo que muchas veces nos cuesta aceptar. No podemos cambiar el corazón de otra persona. No podemos obligar a nadie a comprender nuestras intenciones. No podemos sanar heridas que no nos pertenecen. Cuando Abigail escuchó lo que había sucedido, actuó rápidamente, preparó alimentos, montó sus asnos y salió al encuentro de David, no para justificar a Nabal, no para negar el problema, sino para evitar una tragedia. Sus palabras fueron tan sabias que lograron detener a un hombre que estaba decidido a vengarse. Y David reconoció que Dios lo había enviado. Entonces dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Primera de Samuel 25:32. Y también dijo: Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Primera de Samuel 25:33. Hay una gran diferencia entre amar a alguien y cargar con la responsabilidad de transformarlo. Durante mucho tiempo, yo confundía ambas cosas. Pensaba que si amaba lo suficiente, explicaba lo suficiente o insistía lo suficiente, lograría que todo cambiara. Pero la sabiduría de Abigail me recuerda que hay batallas que solo Dios puede pelear. Quizá por eso me conmueve tanto esta historia, porque Abigail no permitió que la amargura ajena destruyera la bondad que había dentro de ella. No permitió que la insensatez de otros definiera quién sería ella. No dejó que el conflicto apagara su prudencia. Y algo más que me inspira profundamente es que Abigail no se convirtió en una mujer amarga por estar rodeada de personas imperfectas. Ella siguió siendo sabia, siguió siendo prudente, siguió escuchando la voz de Dios. Y
pienso que muchas mujeres necesitan escuchar esto, porque vivimos cansadas de intentar arreglarlo todo, cansadas de intentar que todos estén bien, cansadas de buscar las palabras perfectas para evitar un conflicto. Pero la paz no llega cuando finalmente encontramos las palabras perfectas. La paz llega cuando descansamos en las manos de Dios aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. La historia de Abigail también nos recuerda que Dios puede usar a una sola persona llena de sabiduría para traer paz en medio del caos. Y que a veces la mayor muestra de madurez espiritual no es ganar una discusión, es evitar una guerra. Y aquí encontramos el desenlace de la historia. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a un Nabal celebrando un gran banquete. Estaba ebrio. Ella decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle todo lo ocurrido. Cuando finalmente le explicó cómo había estado a punto de perderlo todo por causa de su insensatez y su necedad, la Biblia dice que su corazón desfalleció dentro de él y quedó como una piedra. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Es un final sobrio, un final que nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no vemos, que Dios juzga con justicia y que hay situaciones que no necesitan nuestra venganza, nuestra manipulación ni nuestro control. Necesita la intervención de Dios. David entendió esto cuando recibió la noticia. Reconoció que el Señor había defendido su causa y lo había librado de cometer un grave error impulsado por el enojo. Y creo que aquí hay una esperanza muy profunda para nosotras, porque muchas veces sufrimos intentando resolver aquello que solo Dios puede resolver. Nos agotamos tratando de cambiar corazones, tratando de convencer, tratando de cargar responsabilidades que nunca fueron nuestras. Pero la historia de Abigail nos muestra que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros ya no sabemos qué hacer. Él ve las lágrimas que nadie ve. Él conoce las conversaciones que nunca ocurrieron. Él entiende las intenciones que otros malinterpretaron. Él sabe cuánto has intentado amar, servir y construir paz. Quizá esa sea una de las lecciones más hermosas que Abigail puede enseñarnos. La sabiduría no consiste en saber cómo cambiar a las personas. La sabiduría consiste en no perder la paz mientras convivimos con sus heridas. Abigail no pudo cambiar a Nabal, tampoco podía controlar las emociones de David, pero sí pudo decidir cómo responder a ella. Y esa decisión cambió el rumbo de toda la historia. Y mientras escucho la lluvia caer esta mañana, le pido a Dios que me ayude a conservar un corazón prudente, corazón lleno de gracia, un corazón que siga construyendo refugio, un corazón que se parezca un poco más al de Abigail, aun cuando no pueda controlar las tormentas que otros llevan dentro. Abigail me enseñó que la sabiduría no consiste en cambiar a las personas, sino en no perder la paz mientras convivimos con sus heridas. Si sientes que has hecho todo lo que estaba en tus manos y aún así las cosas no cambian, recuerda esto, amiga, hermana, amada. Dios no te pide que cargues el peso de transformar a otros, te pide que permanezcas fiel, que conserves la ternura de tu diseño. Que no permitas que la dureza de otros roben la bondad que Él sembró en ti, porque la historia de Abigail no termina con dolor, termina recordándonos que Dios honra la sabiduría, ve la fidelidad y abre caminos
donde parecía no haber salida. Así que sigue caminando, sigue confiando, sigue construyendo paz en tu hogar y en tu corazón. Y cuando no sepas qué hacer con aquello que te supera, entrégaselo al Señor, porque las manos que sostienen el universo también son capaces de sostener tu historia. Mientras la lluvia sigue cayendo detrás de la ventana, podemos descansar en esta verdad. Dios todavía está obrando, y donde Dios está obrando siempre hay esperanza. Gracias por acompañarme a escribir una página más en mi cuaderno. Que el Señor te dé la sabiduría de Abigail, la paz para soltar aquello que no puedes controlar y la esperanza para seguir construyendo un hogar lleno de gracia. Porque somos mujeres que estamos construyendo un hogar, mientras Dios reconstruye algo dentro de nosotras. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima página.